Chicos, el objetivo de esta clase va a ser que ustedes se lleven los conceptos básicos de liquidación de vacaciones. Los ejemplos prácticos que le vamos a presentar no abarcan la totalidad de las circunstancias que pueden darse, pero de alguna manera les va a permitir introducir estos conceptos básicos de vacaciones que luego iremos profundizando a medida de que avancemos y que podamos preparar adicionales para que ustedes practiquen y nosotros ir explicando cada uno de los casos en particular. Al menos lo que queremos es que en esta clase se lleven los conceptos básicos y puedan aplicarlos a 3 ejercicios prácticos. ¿Sí? Para eso, digamos, lo que tenemos que tener en presente es que como empleado tenemos derecho a ciertos descansos. Ya vimos ciertos descansos que se dieron en la jornada, que tenían que ver con descansos dentro de la propia jornada, descansos entre jornadas y descansos semanales que tenían que ver con no trabajar o la prohibición de trabajar el sábado después de 13 horas. Ahora bien, este descanso tiene que ver con un descanso anual que le corresponde al empleado y que ese descanso, por más que no sea efectivamente trabajado, porque precisamente por eso es un descanso, debe estar remunerado. Pero debe estar remunerado tal y como lo establece la ley de contrato de trabajo, ¿sí? No puede estar remunerado como se le ocurre al empleador, sino que el empleador debe seguir los lineamientos establecidos en la ley o establecidos en el convenio colectivo, ya que puede haber convenios colectivos que establezcan distintos lineamientos para calcular las vacaciones. Nosotros para unificar todo eso vamos a seguir de alguna manera con el esquema de la ley de contrato de trabajo. Por eso le presentamos en primera instancia cuáles serían los artículos de esta ley que nosotros necesitamos conocer para luego aplicarlos al caso práctico en cuestión. La idea fundamentalmente es esta, es decir, conocer este articulado para luego entender el práctico. Pero ustedes tienen que complementar esto leyendo los artículos, yendo a la ley, interpretándolos y complementando con la bibliografía correspondiente. ¿Sí? Entonces, en primera instancia lo que tenemos que saber está en el artículo 150 de la ley, que acá nos va a dar datos que son fundamentales. Uno tiene que ver con la cantidad de días de vacaciones que corresponde. Y fíjense que para determinar la cantidad de días que corresponde, hace referencia a menos de 5 años, más de 5 y menos de 10 años, etc. Y cada uno de esa cantidad de años de antigüedad nos va a dar la cantidad de días de vacaciones. Pero respecto a la antigüedad que debe computarse para considerar si es menos de 5 años, más de 5 y menos de 10 años, se introduce un nuevo concepto de antigüedad que no es el del adicional que nosotros venimos liquidando en las remuneraciones o en los sueldos que venimos realizando. Recordemos que la antigüedad a la que nos referimos hasta ahora es una antigüedad que tiene que ver con un adicional que se le otorga al empleado por convenio respecto a los años o el cómputo de años de servicio. Y ese cómputo de años de servicio se da por año completo. Es decir, si yo tengo un empleado que ingresa el 1 de abril del 2019, tendrá un año de antigüedad cuando ese empleado llegue a trabajar al 1 de abril del 2020. Y de esa manera vamos computando la antigüedad de año a año en forma completa. Para saber cuántos años de antigüedad tenemos a los efectos de determinar la cantidad de días de vacaciones que nos corresponde, la ley introduce un nuevo concepto que está en el artículo 150 y establece que la antigüedad que debemos contemplar es la antigüedad al 31 de diciembre por el periodo en que este empleado se está tomando las vacaciones. Esto significa que si yo soy un empleado que se toma vacaciones por el periodo 2019, lo que tendré que contemplar es que la antigüedad para calcular los días de vacaciones va a ser la que tengas empleado al 31 de diciembre del 2019, independientemente del momento en el cual se pueda tomar esas vacaciones, ya que posteriormente vamos a visualizar que existe un determinado periodo en que se puede tomar esas vacaciones. Independientemente del periodo en el que se puede tomar las vacaciones, siempre para calcular la cantidad de días que le corresponden a este empleado, necesitamos tener en cuenta la antigüedad al 31 de diciembre del periodo por el cual se está tomando las vacaciones. Por ejemplo, este empleado que se toma las vacaciones por el periodo 2019 podría estar tomándose esas vacaciones en marzo del 2020. Pero nosotros no vamos a contemplar la antigüedad de ese empleado al 31 de marzo del 2020, sino que vamos a contemplar la antigüedad de ese empleado al 31 de diciembre del 2019. ¿Para qué? Para determinar la cantidad de días de vacaciones.
Ahora, para determinar la antigüedad que a este empleado le corresponde como adicional, contemplaremos la antigüedad que tiene el mismo al 31 de marzo del 2020. Y de esa manera diferenciamos dos conceptos diferentes de antigüedad, la antigüedad para la adicional y la antigüedad para el cálculo de las vacaciones. Una vez que tenemos en claro eso, es decir, lo primero que vamos a hacer entonces es visualizar la fecha de inicio de la relación laboral, vamos a visualizar el periodo en el que se está tomando las vacaciones, vamos a definir el periodo por el que se toman las vacaciones, calcular la antigüedad al 31 de diciembre de ese periodo y finalmente determinar la cantidad de vacaciones o de días de vacaciones de acuerdo a esta tablita. ¿Sí? Eso va a implicar que si yo tengo menos de 5 años de antigüedad, es decir, menos de 5 años, voy a tener 14 días de vacaciones. Cuando tengo 5 y un día, 5 años y un día, entonces en ese caso voy a tener, y menos de 10 años, voy a tener 21 días de vacaciones. 10 años y un día ya me da 28 días de vacaciones y así sucesivamente. Por eso es tan importante saber a qué momento estamos determinando la antigüedad y cuál es la antigüedad al 31 de diciembre de cada periodo. Bien, para su pago se toma la remuneración del mes de otorgamiento, es decir, que vamos a considerar lo que viene percibiendo ese empleado al momento en que se le otorga las vacaciones. Si bien luego vamos a ver en los artículos siguientes que la base de remuneración va a depender de si este empleado tiene remuneraciones fijas, remuneraciones variables o ambas, ¿sí? Bien, y solamente un dato formal, que esto lo van a ver mejor por ahí con Agustina en la parte teórica, es que el día en el cual nosotros comenzamos a contemplar el otorgamiento de vacaciones tiene que ser lunes y si ese lunes es día inhábil será a partir del día siguiente. Bien, luego los artículos pertinentes, estos son importantes porque si bien tal vez no lo vamos a tocar a todos, sí los tienen que saber para todos los casos que se pueden presentar. El primero de esos casos está en el artículo 151 y hace referencia a cuál es el requisito para poder gozar de las vacaciones. Y fíjense que yo resalto esta parte en donde dice deberá haber prestado servicios durante la mitad como mínimo de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. ¿Esto qué significa? Que para poder gozar de los días de vacaciones de acuerdo a la antigüedad calculada el 31 de diciembre, el periodo por el cual se la está tomando, es necesario que cada año nosotros observemos que ese empleado ha trabajado la mitad de los días hábiles comprendido en el año calendario. Es decir, por más que este empleado tenga una antigüedad de 10 años, para saber o 10 años y un día, supongamos, para decir que tiene 28 días de vacaciones, para saber si realmente se puede tomar esos 28 días de vacaciones, yo tengo que visualizar que el periodo por el que se está tomando vacaciones haya trabajado al menos como mínimo la mitad de los días hábiles. Entonces, podría suceder que tenemos un empleado con una antigüedad real al 31 de diciembre del 2019, como hablábamos hoy, de 10 años y un mes, ¿sí? Pero en ese año, en el 2019, el trabajador no llegó a trabajar la mitad de los días hábiles correspondientes al periodo 2019. Por lo tanto, no se puede tomar 28 días de vacaciones, a pesar de que tiene una antigüedad real de 10 años y un mes. ¿Sí? Y ya veremos cómo dice la ley que tendremos que calcular el caso en que no se llegue a cumplir con este mínimo de días trabajados durante el año. Entonces, fíjense que acá es importante saber qué se contempla como días hábiles comprendidos en el año calendario, porque dependiendo de lo que contemplemos o no como días hábiles, podemos llegar a un cálculo diferente. Y dentro de esos días hábiles tenemos que considerar los feriados a pesar de ser feriados, porque ahí el trabajador podría estar disponible para prestar servicios. Bien, para gozar de este beneficio, dice, no se requerirá antigüedad mínima en el empleo, es decir, no tengo que tener una antigüedad mínima para poder empezar a gozar de las vacaciones, sino que la ley establece una forma en la que se van a computar los días de vacaciones aun cuando ese sujeto no haya cumplido un determinado tiempo de antigüedad, sino que haya trabajado una determinada cantidad de tiempo al momento en que se están calculando. Bien, el artículo 152, siguiendo con lo mismo que veníamos hablando anteriormente,
dice que se computarán como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar afectado a una enfermedad inculpable, o por un infortunio de trabajo. Entonces, ¿qué le quiere decir esto? Que si bien yo estoy diciendo, para gozar de las vacaciones tiene que haber trabajado como mínimo la mitad de los días, digamos, hábiles de trabajo durante el año, periodo por el que se está tomando vacaciones, puede suceder que no lo haya trabajado, pero que no lo haya trabajado por alguna cuestión que está contemplada en la ley, como puede ser una licencia legal, ¿sí? Una licencia por enfermedad o un accidente de trabajo o alguna otra licencia legal, ¿sí? Siempre que esté contemplada en la ley significa que aun cuando el trabajador no haya ido a trabajar, ese tiempo sí debe contemplarse como trabajado, ¿sí? Por eso es importante saber qué se considera como tiempo trabajado, qué se considera como días hábiles del año calendario o del año, ¿sí? Bien, y después en el 153 la norma dice, bueno, ¿qué pasa cuando no se cumple con ese tiempo mínimo? Es decir, cuando el trabajador, ya dijimos, no tiene licencia, no tiene nada, pero no trabajó, no llegó a trabajar la mitad de los días hábiles del año por el que se está tomando vacaciones. Y acá lo que dice la norma, fíjense, es que se va a calcular en proporción de un día de descanso por cada 20 días efectivamente trabajados, computables de acuerdo al artículo anterior. Es decir, que en este caso lo que nos está diciendo básicamente es que cuando yo no cumpla el periodo mínimo de tiempo trabajado, ya sea porque ingresé en ese periodo o ya sea que tengo una antigüedad determinada, pero durante ese periodo por el que me tomo vacaciones por algún motivo no trabajé la mitad de los días hábiles del año, voy a tener que calcular como tiempo de descanso o vacaciones un día por cada 20 efectivamente trabajados. Entonces, de esta manera lo que vamos a tener que hacer es contar o contabilizar los días o los periodos o los meses en los que el empleado ha trabajado para dividirlo por 20 días y al dividirlo por 20 días se nos establezca la cantidad de días de vacaciones que le corresponden por no haber trabajado la mitad de los días hábiles del año calendario, ¿sí? Bien, la época del otorgamiento. Este también es un dato importante del artículo 154. El empleado tiene que conceder las vacaciones entre un periodo comprendido que va desde el 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente, en principio. Digo en principio porque después van a ver en la parte teórica con Agustina que puede haber una extensión de este periodo, pero en principio nosotros vamos a trabajar con esta idea que va entre el 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. Por lo tanto, si estoy hablando de las vacaciones del periodo 2019, esas vacaciones pueden ser otorgadas por el empleador desde octubre del 2019 a abril del 2020. Es importantísimo visualizar ese periodo porque nos va a permitir determinar por qué periodo me estoy tomando vacaciones. Porque obviamente si yo estoy hablando en junio no se puede otorgar vacaciones. O si yo estoy hablando de que el sujeto se toma vacaciones en marzo del 2020, esas vacaciones no podrían ser contempladas como las vacaciones del 2020. ¿Por qué? Porque las vacaciones del 2020 se pueden otorgar desde octubre del 2020 hasta abril del 2021. Entonces, saber cuál es el periodo de otorgamiento nos va a permitir determinar por qué periodo se está tomando vacaciones este empleado, independientemente de que se lo pueda tomar en un año diferente al año por el que se la está tomando. Por ejemplo, este ejemplo que yo les doy, vacaciones 2019, me la puedo tomar en octubre del 2019 o me la puedo tomar en abril del 2020. Y acá es importantísimo volver al primer artículo, esto es contemplar la antigüedad del 31 de diciembre del año en el que corresponda la licencia. Aun cuando yo me tome las vacaciones del 2019 en octubre del 2019, la antigüedad para contemplar la cantidad de días va a ser calculada al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? No importa que me la tome en octubre, no cuento la antigüedad hasta el 31 de octubre, cuento la antigüedad hasta el 31 de diciembre del 2019 y esa cantidad de días son las que liquido en octubre del 2019. Ahora a continuación en el próximo video seguiremos viendo algunos artículos que nos van a servir para resolver el ejercicio.